Continuamos con el programa de la salud mental de Televid, Sanamente, y hoy estamos empezando un ciclo de niños. Hoy hablaremos de depresión en los niños, también tendremos, doctor, el tema de temores y pesadillas, hablaremos de los celos cuando nace un nuevo integrante de la familia, también hablaremos del matoneo o bullying escolar. Esos serán algunos de nuestros temas que tendremos en este espacio para que todos ustedes estén muy pendientes y les cuenten a los padres de familia y a los abuelos que en muchas ocasiones no saben cómo manejar al menor en esta situación. Y tenemos en la línea a una televidente, está Estrella, y nos llama desde San Antonio de Pereira. ¿Cómo está, Estrella? Bueno, Bienvenida, ¿cómo está? muy bien, ¿y ustedes? Muy bien, felicito por el muchísimas gracias. programa que me parece extraordinario y no me lo pierdo. Qué rico, eso nos alegra muchísimo. Adelante con tu pregunta. Soy de San Antonio de Prado. Estrella, te pedimos por favor nos escuches por el teléfono para tener una mejor comunicación. Y bájale a tu televisor. Así estoy haciendo, ya tengo apagado el televisor. Perfecto. Cuéntanos. Entonces es para preguntarle al doctor. Doctor, yo tengo una nieta que tiene 17 años. Entonces ella me ha perdido 2 décimos. Me ha perdido 2 décimos y ella se pega mucho toda la noche, como hasta las 2 de la mañana, del computador. Se mantiene muy pegada de ese aparato, más que todo por la noche hasta la madrugada. Y también, como ella no tiene la mami, mi hija se le murió, que es la mamá, entonces ella sueña mucho con ella. Y ella está a veces tranquila y cuando menos piensa resulta llorando. Entonces yo quería saber qué hago con ella. Gracias, doctor, que esté muy bien. Buenas, Estrella. Mire, obviamente los adolescentes, como están en un proceso de adaptación, de búsqueda de su propia personalidad, las pérdidas tan importantes como la pérdida de la mamá pueden afectar muchísimo. Y entonces aparecen síntomas depresivos que afectan la capacidad de concentración, la capacidad de sueño e incluso el deseo y el gusto por la vida. Entonces se refugian en algunos elementos como es el computador. Le decía ahorita a otra televidente que el computador se convierte como en un mundo virtual donde los adolescentes y mucha gente se inmerse, se mete y como que vive que esa fuera su realidad y se olvidan de que la realidad real, valga la redundancia, está afuera. Entonces yo creo que hay unos elementos depresivos importantes, más que todo por esa falta de concentración, por el llanto, incluso por la pérdida del sueño. Entonces es muy aconsejable que la lleves al psiquiatra en la EPS o si puede particular con el doctor Hernán Darío o con la doctora Carmenza Ricardo, que la evalúen porque hay unos elementos depresivos sin lugar a dudas que le están afectando ya el desarrollo, porque es que si ha perdido 2 décimos quiere decir que hay un problema en la capacidad de concentración, que hay un problema en el estímulo y en el deseo de estudiar y es necesario entonces que nos la evalúe el psiquiatra o la psiquiatra de los que le estoy hablando para que podamos ayudarle a esta nietecita a que supere de pronto la pérdida de la mamá y a que reencuentre el camino por la vida. Y desde La Ceja nos llama Gloria. ¿Cómo está, Gloria? Ustedes. ¿Aló? Gloria. Por favor, escúchanos por el teléfono y te escuchamos. ¿Cuál es tu pregunta? Mira, lo que pasa es que yo tengo un nietecito de 5 años y a él, ¿aló? Aló, te estoy ¿Sí me están escuchando. escuchando? Claro Sí, que señora, sí. sí. Te estoy escuchando, sigue preguntando. Aló. Sí, aló. Sí. Tienes un nietecito de 5 años, sigue Ajá. pues. Y a él le dan unas rabias impresionantes, inclusive nosotros lo teníamos con la psicóloga y nos decía pues que cuando le eran esas rabias que lo bañáramos con agua fría, que lo ignoráramos, pero pues a él no le ha valido nada de eso, incluso él coge y tira con lo que encuentre, lo castiga a uno con los juguetes, con la televisión y a él no le importa nada. Y en estos días, hace por ahí 15 días le dio una pero muy fuerte, muy horrible, y la mamá le dijo que lo iba a tener que internar, que porque así no iba a ser capaz con él, y que si él prefería irse para un internado, manejarse bien,
y la respuesta que dio era que no, que él se quería ir para el cielo. Y entonces eso como que me tiene a mí preocupada. Inclusive a nosotros un padre nos dijo que el niño, pues a la edad que tenía, que el niño no irradiaba la alegría que irradiaban los niños a esa edad. Entonces, pues a ver cómo que me aconseja usted. Muchas Bueno, Gloria. Indudablemente, parte de lo que hoy empezamos en el programa, que lo expresó muy claramente el doctor Hernán Darío Giraldo, es que la depresión en los niños en esa etapa preescolar y escolar se caracteriza más por irritabilidad que por síntomas depresivos de los que tienen los adultos. Entonces, cuando estamos frente a un niño que hace semejantes pataletas, que es tan irritable, entonces, y que además ahora verbaliza que lo que se quiere ir es para el cielo, tenemos que sospechar de que hay algunos elementos depresivos, aunque pueden haber otros elementos que solo la historia clínica y el análisis nos puede ayudar a interpretar. Puede haber un trastorno de déficit de atención, puede haber un oposicionismo desafiante, pero yo sospecho claramente que hay elementos depresivos. A los niños en las pataletas, y lo vamos a hablar en el tema cuando hablemos de ellas, es más ignorarlos, pero no es agredirlos, es que bañarlos con agua fría es una agresión a la que a ninguno de nosotros nos gustaría que nos sometiera. Yo creo que lo más recomendable aquí, vuelvo e insisto, es que a este nietecito nos lo evalúe el doctor Hernán Darío o la doctora Carmenza Ricardo, nos ayuden a encontrar qué es lo que está pasando, ellos nos aclaran el diagnóstico, nos dicen cuáles son las recomendaciones y si hay unos elementos depresivos nos empiezan el tratamiento y sé que va a haber un cambio radical que va a favorecer al niño y por lo tanto va a favorecer su crecimiento y su desarrollo y nos va a devolver la armonía en ese hogar. Doctor, y la llamada que nos hace Gloria nos da pie a hablar de la importancia de una permanente comunicación entre padres de familia y los profesores, porque en muchas ocasiones los profesores son los que detectan ese comportamiento en los menores y que se refleja en esa hiperactividad, que son groseros, que están peleando con sus compañeritos y que de pronto en la casa, como no tienen otros niños de su misma edad, no están teniendo ese tipo de comportamientos. Y de ahí la importancia de tener esa permanente comunicación. Claro, es que es muy importante que podamos como articular los distintos espacios donde está el niño, pero uno tiene que leer muy claramente digamos, los mensajes que le mandan desde la guardería o desde la escuela, porque a veces los papás malinterpretan lo que le mandan a decir o sin preguntarle al niño por qué tuvo determinados comportamientos, entran a regañar y a castigar y entonces hacen que el niño rompa entonces también la comunicación con los padres. Cuando hay esta comunicación fluida entre los padres y el colegio o la escuela o la guardería, eso nos permite tomar decisiones en beneficio del niño. Y tomar decisión en beneficio del niño es también escucharlo, es preguntarle por qué lo hiciste, es usar palabras amables para hacer las correcciones del caso y a partir de ahí podemos llegar a las conclusiones de si hay problemas tanto en la interrelación con los compañeritos, en su propia manera de sentirse bien o no, o si hay algunos problemas en la relación del profesor con el niño que también pueden suceder y por eso es que insisto en que hay que escuchar la versión del niño, saberla interpretar y a partir de ahí tomar las decisiones. Y desde Itagüí recibimos la llamada de María Elena. Hola María Elena. Buenas tardes. ¿Cómo está? Bien, ¿y usted? Muy bien, muchísimas gracias María Elena. Atentos a tu pregunta. Pues mira, la pregunta mía no tiene que ver nada con lo de los niños, pero es para aprovechar a preguntarle al doctor. A mí hace como 3 meses que me dio una depresión y empezó fue como con un corrientazo en la cabeza y caí al piso, convulsioné. Estuve yendo donde varios médicos generales y me dijeron que era gastroenteritis, después me dijeron que tenía vértigo porque yo la paso muy mareada. Tomo mucho medicamento y me mandaron, ya lo último me mandaron fue para donde el psiquiatra. Y porque empecé a no dormir, a comerme las uñas, una lloradera, entonces me mandaron sertralina y me mandaron clonazepam en gotas.
y la sertralina en pastilla, pero empezó a caerme muy pesada. Me la cambiaron por fluoxetina y sigo con el clonazepam. Pero yo voy a trabajar y me cogí un desespero allá, una angustia y soy toda mareada, el mareo me persiste, no se me quita. Entonces, a ver qué debo de hacer. Igual el tratamiento no lo he parado, pero el mareo es el que persiste. Bueno, María Elena, obviamente la enfermedad de la depresión muchas veces viene acompañada de otras alteraciones que hay que estudiar, o sea, hay que mirar cómo está la tiroides, no sé si te estudiaron la tiroides, pero si no te la han estudiado, deberían de hacerte un examen de tiroides. Hay que mirar realmente si ese inicio del cuadro fue con un cuadro convulsivo y convulsionaste, te deben de mandar al neurólogo para que el neurólogo te haga un estudio necesario, te tome un TAC y te tome un electroencefalograma, porque muchas veces esos problemas al interior del cerebro pueden también producir cuadros depresivos. La depresión hay que hacer unos diagnósticos diferenciales con problemas de tiroides, con problemas neurológicos, entonces creo que aquí falta una evaluación neurológica completa que nos ayude a determinar si esos mareos además tienen que ver con algo que esté pasando en tu cerebro y que tenga que ver con ese cuadro de inicio que tuviste con esas convulsiones. Por otro lado, debes de hablar claramente con el psiquiatra porque hay muchos otros medicamentos que no vaya a ser que el clonazepam te esté manteniendo el mareo. El clonazepam es muy bueno en combinación con antidepresivos para la ansiedad, pero si además está produciendo mareo, habrá que cambiarlo por otro medicamento. Pero todo eso lo vas a discutir con tu psiquiatra y pídele el favor que te mande al neurólogo para que te evalúe y te haga los exámenes de los que te estoy hablando, el TAC y el electroencefalograma. Y desde Medellín recibimos la llamada de Consuelo. ¿Cómo estás? Aló, muy buenos días, ¿cómo amanecen? Muy bien, ¿y usted? Para hacerle una preguntita al doctor. Claro que sí, adelante. Claro que veo que el programa es como dirigido a los niños. ¿Cómo? Pero el caso de nuestra hija es de 15 años y medio, le dio un cáncer muy agresivo. Muy traumático fue el tratamiento, 2 años. El cáncer, ya gracias a Dios, todo quedó resuelto. Pero le han quedado unas secuelas, la está tratando en la clínica del dolor y cuidados paliativos, también la psicóloga, y ella quedó con un dolor, y dicen que ese es un dolor neuropático. Permanentemente mantiene depresiva, ya tiene 18 años, no es el comportamiento de una jovencita. Esto me tiene muy preocupada, habla mucho de la muerte, me quiero morir, yo recuerdo todo lo que sucedió, eso me tiene traumatizada, este dolor no me deja ser feliz. Entonces, doctor, Bueno, mi pregunta es, ella debe ser evaluada por un neuropsicólogo, ya que la psicóloga le ha hecho muchas terapias y no. Es paciente de mucho tramadol, hace poco le retiraron la morfina y el dolor se asocia con la depresión. ¿Qué me puede aconsejar? ¿Dónde puede consultar? En la EPS se torna dificultoso, muy demorado. ¿Qué puedo hacer? Bueno, Consuelo, yo vuelvo e insisto en una cosa que es muy importante. Mire, uno puede ser hipertenso, puede tener diabetes y le puede dar una gripa. Y son 3 cosas completamente distintas y necesita tratamiento distinto para las 3 cosas. Entonces, yo puedo tener un proceso de cáncer y ese proceso de cáncer pues obviamente hay que resolverlo y gracias a Dios pues ya hay muchos tratamientos que le garantizan la sobrevida y la cura a la gente. Producto del tratamiento del cáncer, por algunas cosas puedo quedar con un dolor crónico y ese dolor crónico me puede afectar la vida, pero adicionalmente puedo ser depresivo. Y no necesariamente la depresión tiene que ver con el cáncer o con el dolor, puede ser una enfermedad que está ahí, que lo más seguro es que haya antecedentes en la familia. Si analizamos la familia tuya, el papá de la niña, deben de haber depresivos, entonces allí hay una depresión. Y esa depresión hay que tratarla como una depresión.
Y el médico especializado en tratar depresiones es el médico psiquiatra, no es el neurólogo ni el neuropsicólogo, no, es el médico psiquiatra. Tenemos que evaluarla por un psiquiatra que nos analice claramente qué elementos depresivos hay ahí, le dé el tratamiento para la depresión y le garantizo que si ella sale de la depresión podrá manejar mucho mejor el dolor, incluso parte del dolor va a desaparecer y va a entender la dinámica de la vida y va a poder seguir adelante. Pero aquí no hay otra manera de resolver el problema que ir donde el psiquiatra. El psiquiatra es un médico y no necesariamente al psiquiatra van los locos. Yo les garantizo que en este país llamado Colombia, el 40% de la población necesita evaluación por un psiquiatra. ¿Cuántos logran ir donde el psiquiatra? Menos del 5%. Ya hemos ido entendiendo, gracias a Dios, y parte del objetivo de este programa es entender que la salud mental es un derecho, que el psiquiatra no es para los locos, que el psiquiatra es un médico que le ayuda a la gente y mucha gente ya logra consultar al psiquiatra. Lleva a tu hija al psiquiatra y le garantizo que van a cambiar las cosas para tu hija en beneficio de ella. Doctor, ahora invitamos a todos nuestros televidentes a irnos a unos cortos mensajes institucionales y daremos paso a la lectura de correos electrónicos y a las conclusiones de este tema del día de hoy, la depresión infantil. Ya regresamos.